Imagina que existe un capítulo en la Biblia que contiene la esencia completa del cristianismo. Un texto que en solo 26 versículos revela el secreto de la libertad espiritual. Expone la guerra más intensa que libra el alma humana y descubre el poder transformador que puede cambiar radicalmente tu vida. Ese capítulo existe y hoy descubrirás por qué millones de creyentes consideran Gálatas 5 como el corazón palpitante de toda la Escritura. Pablo escribió estas palabras bajo inspiración divina para resolver el conflicto más peligroso de la iglesia primitiva. Pero sin saberlo, estaba creando el manual definitivo de la vida cristiana. Prepárate para un viaje que cambiará para siempre tu comprensión del Evangelio. Pablo abre el capítulo 5 con palabras que cortaron como una espada el aire de Galacia. Sus primeras palabras del capítulo eran tan directas como un martillo golpeando el yunque. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Era como si el apóstol pudiera ver a través del tiempo y supiera que esta batalla por la libertad nunca terminaría. No hablaba de cadenas físicas, sino de algo mucho más peligroso: las cadenas invisibles que atan el alma. La palabra libertad salía de su pluma como un grito de guerra, porque sabía que los gálatas estaban a punto de cambiar la libertad por esclavitud sin siquiera darse cuenta. Este yugo del que hablaba no era solo una metáfora bonita, era real, pesado y ahogaba la vida espiritual. Pablo había visto demasiados creyentes caer en esta trampa y no iba a permitir que sus amados gálatas fueran los siguientes. La libertad que Cristo había ganado en la cruz no era negociable, no era temporal, y definitivamente no era algo que podías intercambiar por la falsa seguridad de las reglas religiosas. Cada palabra de este versículo vibraba con la urgencia de alguien que había experimentado ambos mundos: la esclavitud del legalismo y la libertad gloriosa del Evangelio. Pablo conocía el peso de las tradiciones religiosas porque había vivido bajo ellas durante años. Había sido el fariseo más estricto, el cumplidor de reglas más dedicado, y sabía exactamente hacia dónde llevaba ese camino: a la desesperación, al agotamiento espiritual y a la muerte interior. Ahora que había encontrado la verdadera libertad en Cristo, cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de que alguien volviera voluntariamente a esa prisión espiritual. El corazón de Pablo latía con urgencia mientras escribía el versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Era una declaración tan fuerte que hasta él mismo se identificaba por nombre. No era solo el maestro hablando, era Pablo, el que había estado en ambos lados de la cerca. La circuncisión había sido su mundo durante años, y ahora veía a los gálatas caminando hacia la misma trampa. Era como ver a alguien que había escapado de una prisión decidir volver a entregarse voluntariamente. Pablo sabía que un solo paso hacia atrás los llevaría a perder todo lo que Cristo había ganado para ellos. El peligro no estaba en la circuncisión misma, sino en lo que representaba la idea de que Cristo no era suficiente. Si necesitabas añadir algo más a la obra de Jesús, entonces estabas diciendo que su sacrificio había sido incompleto. Y si Cristo no era suficiente, entonces no era nada. No había punto medio en este asunto. No había espacio para compromisos. Era todo o nada, Cristo o la ley, gracia o obras. Pablo había aprendido esta lección de la manera más difícil durante sus años como fariseo, cuando había tratado de ganar el favor de Dios a través de su propia justicia. Ahora que había encontrado la verdadera libertad en Cristo, no podía soportar ver a otros caminar hacia las mismas cadenas que una vez lo habían atado. La circuncisión se había convertido en el símbolo de todo un sistema de pensamiento que decía que los seres humanos
podían contribuir algo a su salvación. Pablo sabía que este pensamiento era veneno puro para el alma, porque llevaba a las personas a confiar en sí mismas en lugar de confiar completamente en Cristo. Era un regreso sutil pero devastador a la esclavitud espiritual. Las palabras de Pablo en el versículo 3 golpeaban como ondas en el agua. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No había término medio, no había zona gris. Pablo estaba pintando dos caminos completamente diferentes. Uno, donde Cristo lo hace todo, y otro, donde la persona tiene que hacerlo todo. Era imposible caminar por ambos al mismo tiempo. Como dos trenes que van en direcciones opuestas, estos dos sistemas nunca podrían llevarte al mismo destino. Si elegías uno, automáticamente rechazabas el otro. El versículo 4 era aún más directo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo no usaba palabras suaves para describir lo que pasaba cuando alguien trataba de ganar la salvación por obras. No decía que estaban confundidos o que necesitaban más enseñanza. Decía que habían caído de la gracia, que se habían desconectado de Cristo. Era una separación total, completa, sin vuelta atrás mientras siguieran por ese camino. La frase «caído de la gracia» no significaba que habían perdido su salvación para siempre, sino que habían abandonado el principio de la gracia como base de su relación con Dios. Era como un hijo que decide irse de la casa familiar para vivir como esclavo en otra parte, renunciando voluntariamente a los privilegios de ser hijo. Pablo entendía que estos dos sistemas no podían mezclarse, no podían coexistir, no podían complementarse. Eran como agua y aceite. Por más que los agites, nunca se van a unir realmente. Si confías en tus obras, no puedes confiar en Cristo. Si confías en Cristo, no puedes confiar en tus obras. La elección era clara, definitiva e irreversible mientras mantuvieras esa posición. Pablo continuaba en el versículo 5 con una imagen completamente diferente. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aquí no había lucha humana, no había esfuerzo desesperado. Era como estar parado bajo una cascada, simplemente recibiendo lo que viene de arriba. El Espíritu de Dios hacía el trabajo y los creyentes simplemente esperaban con fe. Esta esperanza no era como esperar un autobús que tal vez llegue, era como esperar que el sol salga por la mañana, algo absolutamente seguro. La justicia vendría no porque la merecieran, sino porque Dios la había prometido. Esta espera no era pasiva, era activa. Transformaba la manera de vivir, de pensar, de relacionarse con otros. Cuando sabes que tu justicia viene de Dios y no de tus obras, toda la presión desaparece. No tienes que demostrar nada a nadie. No tienes que mantener una máscara perfecta. No tienes que fingir que eres mejor de lo que realmente eres. Simplemente puedes ser tú mismo y confiar en que Dios está haciendo su obra en ti. El Espíritu era el agente activo en esta esperanza, no la voluntad humana o el esfuerzo personal. Era Él quien creaba la expectativa, quien alimentaba la fe, quien mantenía viva la confianza en que la justicia perfecta se manifestaría completamente en el futuro. Esta esperanza no era un deseo vago o una ilusión bonita, era una certeza basada en las promesas inquebrantables de Dios. Era la diferencia entre esperar que algo bueno tal vez pase y saber con absoluta certeza que algo maravilloso va a ocurrir. El Espíritu Santo era como una garantía viviente dentro del corazón del creyente, asegurando que lo que Dios había prometido ciertamente se cumpliría. En el versículo 6, Pablo destrozó siglos de tradición con una sola frase: porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Era como si hubiera tomado la regla más importante del judaísmo y la hubiera declarado irrelevante. No importaba si tenías la marca en tu cuerpo o no, lo que importaba era lo que pasaba en tu corazón. La fe verdadera no era solo creer cosas en tu mente, sino tener un corazón que se movía por amor. Esta era una revolución completa. Dios no miraba tus marcas externas, sino la condición interna de tu alma. Para los judíos que habían crecido creyendo que la circuncisión era la puerta de entrada al pueblo de Dios, estas palabras debían sonar como un terremoto. Pero Pablo no estaba destruyendo por destruir, estaba limpiando el camino para algo mucho mejor. La nueva marca del pueblo de Dios no era algo que se hacía en la carne, sino algo que Dios hacía en el Espíritu. Era una fe que trabajaba, que se movía, que producía amor genuino hacia Dios y hacia otros. Esta fe activa era totalmente diferente a la obediencia mecánica de las reglas. Era orgánica, natural, espontánea, brotaba del corazón transformado y se expresaba en actos de amor real. No era algo que tenías que forzar o fingir, era algo que simplemente fluía cuando Cristo vivía en ti. La circuncisión había sido una marca externa que separaba a los judíos de los gentiles, pero esta nueva marca interna unía a todos los creyentes sin importar su origen étnico o cultural. Era una revolución que abría las puertas del reino de Dios a toda la humanidad, no basada en rituales externos, sino en una transformación interna genuina. Pablo usó una imagen que todos los gálatas conocían en el versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Era como ver a un corredor que iba ganando la carrera y de repente se detiene. Los gálatas habían empezado tan bien, corriendo con libertad hacia la meta, pero alguien había puesto obstáculos en su camino. Pablo sabía exactamente quiénes eran estos perturbadores, maestros que les enseñaban que necesitaban algo más que Cristo. Era frustrante ver cómo personas que habían experimentado la gracia de Dios ahora permitían que otros les robaran su velocidad y dirección. El versículo 8 era como una daga en el corazón. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Los falsos maestros eran convincentes. Tenían argumentos que sonaban espirituales, pero su mensaje no venía de Dios. Pablo podía distinguir entre la voz del buen pastor y la voz de los extraños. Los gálatas habían perdido esa capacidad de discernimiento y ahora estaban siguiendo voces que los llevaban lejos de la verdad. La pregunta de Pablo era personal y dolorosa. ¿Quién había logrado convencerlos de dejar de obedecer la verdad que una vez habían abrazado con tanto gozo? Era como si alguien hubiera logrado convencer a un pez de que podía volar, o a un pájaro de que debía vivir bajo el agua. Los gálatas estaban intentando vivir de una manera que iba contra su nueva naturaleza en Cristo. Pablo recordaba vívidamente cómo habían recibido el Evangelio con alegría, cómo habían corrido hacia la libertad con entusiasmo, cómo habían abrazado la gracia con gratitud. Ver ahora cómo se desviaban del camino era como ver a sus propios hijos espirituales tomar decisiones autodestructivas. Pablo sabía que los gálatas entenderían perfectamente su ilustración en el versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cada familia que hacía pan conocía esta realidad. Solo una pequeña cantidad de levadura vieja podía arruinar toda una hornada nueva. Los falsos maestros no necesitaban convencer a todos, solo a unos pocos líderes influyentes. Sus ideas se extenderían como la levadura en la masa, tocando cada rincón de la comunidad. Pablo estaba advirtiendo que las mentiras pequeñas se vuelven grandes problemas y que una iglesia entera podía corromperse por no detener a tiempo las enseñanzas falsas. La imagen era perfecta porque la levadura trabaja en secreto, lentamente pero de manera inevitable. No puedes ver el proceso mientras está ocurriendo, pero cuando te das cuenta ya es demasiado tarde.
El daño ya está hecho. Por eso Pablo era tan directo en sus advertencias. Sabía que el tiempo era esencial. Una vez que las ideas falsas echaran raíces profundas en la comunidad, sería mucho más difícil erradicarlas. Era mejor cortarlas de raíz antes de que tuvieran la oportunidad de crecer y multiplicarse. La levadura de los falsos maestros no era como la levadura buena que hace crecer el pan. Era como la levadura corrupta que lo pudre desde adentro. Una vez que comenzaba su trabajo destructivo, se extendía silenciosamente hasta contaminar todo lo que tocaba. Pablo había visto este proceso en otras iglesias y sabía lo devastador que podía ser. Una comunidad que había estado unida en la verdad podía dividirse y fragmentarse cuando las ideas falsas comenzaban a circular entre sus miembros. Los falsos maestros eran particularmente peligrosos porque no llegaban con enseñanzas obviamente malvadas. No llegaban negando a Cristo abiertamente o promoviendo pecados evidentes. Llegaban con verdades mezcladas con mentiras, con argumentos que sonaban lógicos, con referencias bíblicas que parecían apoyar sus puntos. Era esta mezcla sutil lo que hacía que su enseñanza fuera tan venenosa. Era como poner un poco de veneno en un vaso de agua limpia. El resultado seguía siendo mortal, aunque pareciera casi totalmente puro. Pablo entendía que las comunidades cristianas eran particularmente vulnerables a este tipo de infiltración porque los creyentes, por naturaleza, querían dar el beneficio de la duda a quienes se presentaban como maestros espirituales. Esta bondad natural se convertía en una debilidad cuando no se combinaba con discernimiento. Los Gálatas habían caído exactamente en esta trampa, permitiendo que maestros que sonaban piadosos plantaran semillas de duda sobre la suficiencia de Cristo. Lo que había comenzado como una pequeña pregunta sobre si tal vez necesitaban hacer algo más para asegurar su salvación, se había convertido en una crisis de fe que amenazaba con destruir todo lo que habían recibido del Evangelio. A pesar de toda la alarma en sus palabras, Pablo terminaba esta sección con una nota de esperanza en el versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Su confianza no estaba basada en las habilidades de los Gálatas para discernir la verdad, sino en el poder del Señor para restaurar a su pueblo. Era como un padre que, aunque esté preocupado por las decisiones de su hijo, sabe que al final el amor ganará. Pablo también prometía que quienes estaban causando la confusión recibirían su juicio, sin importar quiénes fueran o qué posición tuvieran. Los versículos 11 y 12 mostraban su corazón herido y su indignación. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo había sido acusado de predicar un mensaje suave, de quitar los elementos ofensivos del Evangelio. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué lo seguían persiguiendo? La cruz era un tropiezo, era ofensiva, era escandalosa. Y Pablo no iba a suavizar ese mensaje para hacer que la gente se sintiera más cómoda. Su deseo de que los perturbadores se mutilaran era una expresión de su frustración extrema con quienes estaban destruyendo la fe de sus hijos espirituales. Pablo sabía que Dios no abandonaría a los Gálatas en su confusión, sino que trabajaría para restaurarlos a la verdad. Esta confianza no era optimismo humano o pensamiento positivo, era una certeza profética basada en el carácter inmutable de Dios. Pablo había aprendido que Dios siempre completa lo que comienza, que nunca abandona la obra de sus manos, que su amor es más fuerte que la confusión humana. Los Gálatas pertenecían al Señor, y el Señor no los dejaría perderse en las mentiras de los falsos maestros. En cuanto a los perturbadores, Pablo no tenía dudas sobre su destino final. La justicia divina no haría acepción de personas.
No importaba si eran maestros respetados, líderes influyentes o personas con mucha autoridad religiosa. Si estaban corrompiendo el Evangelio, si estaban confundiendo al pueblo de Dios, si estaban apartando a los creyentes de la verdad, recibirían el juicio que merecían. Pablo mismo había experimentado esta justicia divina en el camino a Damasco, cuando Jesús lo confrontó directamente por perseguir a la iglesia. Sabía que nadie podía escapar de las consecuencias de oponerse a la verdad de Dios. Su expresión del versículo 12, deseando que los perturbadores se mutilaran, revelaba la profundidad de su dolor y enojo. No era un deseo cruel o vengativo, sino la expresión de alguien que veía cómo aquellos a quienes amaba estaban siendo destruidos espiritualmente. Era como un médico que, al ver a alguien envenenando a sus pacientes, desearía que el envenenador sufriera las consecuencias de sus propias acciones. Pablo había invertido su vida en plantar iglesias, en enseñar la verdad, en guiar a las personas hacia la libertad en Cristo. Ver cómo otros destruían esa obra era más de lo que su corazón paternal podía soportar sin sentir. Indignación. Pablo continúa en el versículo 13 con palabras que cambiarían para siempre la manera de entender la vida cristiana. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí nacía una nueva forma de vivir que no había existido antes. No era simplemente seguir reglas externas, sino caminar guiado por una fuerza interna completamente nueva. El versículo 16 era revolucionario. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo estaba presentando algo que nadie había experimentado en toda la historia humana. Una vida donde el mismo Espíritu de Dios guiaba cada paso, cada decisión, cada pensamiento. Esta no era una invitación opcional para algunos cristianos súper espirituales. Era la descripción normal de cómo todos los creyentes debían vivir. Caminar en el Espíritu no significaba flotar en las nubes o hablar en lenguajes místicos. Significaba despertar cada mañana y decidir conscientemente permitir que el Espíritu Santo dirigiera tu día. Era como tener un GPS divino interno que te mostraba exactamente qué hacer en cada situación. Cuando enfrentabas una decisión difícil, cuando alguien te ofendía, cuando tenías que elegir entre hacer lo correcto o lo fácil, el Espíritu estaba ahí para guiarte. Esta nueva manera de vivir era tan diferente a todo lo que la humanidad había conocido que Pablo tenía que explicarla cuidadosamente. No era misticismo vacío, era vida práctica con poder sobrenatural. Era la diferencia entre caminar en la oscuridad, tropezando con cada obstáculo, y caminar con una linterna que ilumina perfectamente cada paso que das. El Espíritu no era una fuerza impersonal o una energía abstracta. Era una persona divina que quería tener una relación íntima con cada creyente. Era alguien que conocía perfectamente las luchas internas, las tentaciones específicas, las debilidades personales de cada individuo, y que tenía el poder para ayudar en cada una de esas situaciones. Pablo entendía que muchos de los gálatas habían crecido pensando que la religión era principalmente sobre cumplir obligaciones externas, seguir rituales específicos y mantener cierta imagen pública. Pero esta nueva vida en el Espíritu era radicalmente diferente. Era una vida desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. El Espíritu trabajaba primero en el corazón, transformando los deseos, purificando las motivaciones, renovando los pensamientos, y luego esa transformación interna se manifestaba naturalmente en comportamientos externos. Era como la diferencia entre pintar una pared y que esa pared se vuelva de ese color desde adentro. En el versículo 17, Pablo reveló la realidad más intensa que cualquier creyente enfrentaría.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Era como si Pablo hubiera abierto una ventana al mundo invisible y mostrado una guerra que había estado sucediendo todo el tiempo sin que la gente se diera cuenta. Esta no era una batalla ocasional o un conflicto menor. Era una guerra total, completa, sin tregua. Cada creyente se convertía automáticamente en un campo de batalla donde dos ejércitos luchaban por el control. Pablo sabía que muchos de los gálatas se habían estado preguntando por qué la vida cristiana no era tan fácil como esperaban. ¿Por qué seguían sintiendo impulsos hacia cosas que sabían que estaban mal? ¿Por qué era tan difícil hacer lo correcto incluso cuando realmente querían hacerlo? Pablo les estaba explicando que no estaban locos, no estaban imaginando cosas, no eran cristianos defectuosos. Estaban experimentando exactamente lo que se suponía que experimentaran, una guerra interna entre su vieja naturaleza y su nueva naturaleza. Esta batalla era tan real como cualquier guerra física, pero se luchaba en el territorio del alma. Cada día, cada hora, cada momento, estos dos enemigos se enfrentaban para determinar quién tendría el control. La carne tiraba hacia abajo, hacia lo conocido, hacia lo fácil, hacia lo que se sentía natural. El espíritu tiraba hacia arriba, hacia lo nuevo, hacia lo correcto, hacia lo que honraba a Dios. Y el creyente estaba exactamente en el centro de esta batalla, teniendo que elegir constantemente a cuál de los dos le daría el control. Esta guerra no era algo que se podía evitar o de lo que se podía escapar. Era la nueva realidad de todo aquel que había nacido de nuevo. Pablo estaba preparando a los gálatas para una vida de conflicto interno constante, pero también les estaba asegurando que este conflicto era evidencia de que realmente tenían el Espíritu de Dios viviendo en ellos. Las personas no regeneradas no experimentaban este conflicto porque solo tenían una naturaleza, la naturaleza caída. Solo cuando el Espíritu de Dios venía a vivir dentro de una persona comenzaba esta guerra interna. Era paradójico, pero cierto. La presencia del conflicto era evidencia de la presencia de Dios. Era como cuando la luz entra en una habitación oscura y revela todo el polvo que había estado allí todo el tiempo, pero que no se podía ver. El Espíritu revelaba la corrupción de la carne de una manera que era imposible antes de la conversión. Pablo dejó claro que esta no era una rivalidad amigable o una pequeña diferencia de opinión. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu eran opuestos totales, como el norte y el sur, como el fuego y el hielo, como la luz y la oscuridad. No había punto intermedio, no había zona neutral, no había manera de hacer que se llevaran bien. Lo que la carne quería, el espíritu lo odiaba. Lo que el espíritu deseaba, la carne lo rechazaba completamente. Esta oposición era tan fundamental que no podía ser resuelta, no podía ser negociada, no podía ser suavizada. Era una hostilidad pura, sin posibilidad de paz. Pablo entendía que muchas personas trataban de encontrar un equilibrio entre estos dos. Trataban de darle un poco a cada uno para mantener la paz interna. Pero esto era imposible. Era como tratar de servir a dos maestros que se odiaban mutuamente y que tenían planes completamente opuestos para tu vida. La carne tenía su agenda: satisfacción inmediata, placer personal, comodidad, control. El Espíritu tenía una agenda completamente diferente: santidad, amor hacia otros, obediencia a Dios, transformación del carácter. Estas dos agendas no solo eran diferentes, eran mutuamente destructivas. Cada vez que le dabas algo a la carne, automáticamente le quitabas algo al Espíritu. Cada vez que obedecías al Espíritu, automáticamente resistías a la carne. No había manera de hacer felices a ambos al mismo tiempo. Era una elección constante, momento a momento, entre dos direcciones totalmente opuestas.
Pablo estaba ayudando a los Gálatas a entender que esta tensión interna no era evidencia de fracaso espiritual, era evidencia de que realmente tenían el Espíritu de Dios viviendo en ellos. Solo alguien con el Espíritu Santo podía experimentar este conflicto, porque solo alguien con el Espíritu tenía dos naturalezas luchando dentro de él. Las personas sin el Espíritu vivían felizmente según la carne, sin experimentar ningún conflicto interno. Era precisamente este conflicto lo que demostraba que algo sobrenatural había ocurrido en la vida del creyente. La carne siempre quería lo que era fácil, inmediato, placentero, popular. El Espíritu siempre quería lo que era correcto, santo, amoroso, eternal. Estas dos fuerzas no podían coexistir pacíficamente porque representaban dos reinos completamente diferentes, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Era una batalla entre dos mundos, dos sistemas de valores, dos formas de entender la realidad. Y cada creyente se había convertido en el territorio donde estos dos mundos se enfrentaban diariamente. La frase final del versículo 17 contenía una de las revelaciones más profundas sobre la vida cristiana, para que no hagáis lo que quisierais. Pablo estaba explicando algo que frustraba a muchos creyentes nuevos. ¿Por qué era tan difícil hacer lo que querían hacer? La respuesta era que esta dificultad era intencional, era parte del diseño divino. El Espíritu Santo no era simplemente un consejero pasivo que daba sugerencias cuando se lo pedías. Era un guerrero activo que interfería constantemente con los impulsos pecaminosos. Cuando la carne quería explotar en ira, el Espíritu se interponía y creaba una resistencia interna. Cuando la carne quería mentir para salir de un problema, el Espíritu generaba una convicción incómoda que hacía difícil pronunciar las palabras falsas. Cuando la carne quería tomar el camino fácil en lugar del camino correcto, el Espíritu creaba una inquietud que no dejaba en paz hasta que se tomara la decisión correcta. Esta interferencia divina era tanto una bendición como una frustración. Era una bendición porque protegía al creyente de hacer cosas que dañarían su relación con Dios y con otros. Era una frustración porque hacía imposible vivir con la misma facilidad despreocupada de antes. Pablo estaba explicando que esta frustración era normal, era saludable, era evidencia de que el Espíritu estaba trabajando. Solo alguien sin el Espíritu podía pecar con facilidad y sin remordimiento. El creyente verdadero siempre experimentaría esta tensión divina que hacía difícil hacer lo malo y fácil hacer lo bueno. Era como tener un instructor de manejo interno que constantemente corregía la dirección, que tocaba el claxon cuando ibas a cometer un error, que presionaba los frenos cuando ibas demasiado rápido hacia el peligro. A veces era molesto, pero siempre era protector. Esta frustración divina no era evidencia de que algo estaba mal. Era evidencia de que algo estaba funcionando exactamente como Dios lo había diseñado. Era la manera en que el Espíritu protegía al creyente de su propia naturaleza corrupta y lo guiaba hacia la santidad. Pablo quería que los Gálatas entendieran que no debían interpretar esta frustración como una señal de que Dios estaba siendo cruel o restrictivo. Al contrario, era una señal de que Dios los amaba tanto que no los dejaría destruirse a sí mismos. Era como un padre amoroso que pone límites a su hijo no para hacerlo miserable, sino para protegerlo de consecuencias peligrosas. El Espíritu conocía perfectamente cuáles acciones llevarían a la bendición y cuáles llevarían a la destrucción. Y usaba esta frustración divina para guiar al creyente hacia la vida abundante que Dios había diseñado para él. En el versículo 18, Pablo reveló una de las libertades más radicales del cristianismo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta declaración debió haber sonado escandalosa para cualquier judío que la escuchara. La ley había sido el centro de su mundo religioso durante siglos.
y ahora Pablo decía que ya no la necesitaban. Pero no estaba promoviendo el libertinaje o la anarquía moral. Estaba explicando que habían pasado de un sistema externo de reglas a un sistema interno de guía divina. Era como la diferencia entre un niño que obedece porque tiene miedo del castigo y un adulto que obedece porque entiende que es lo correcto. La ley había sido como un maestro severo que tenía que vigilar constantemente y castigar cada transgresión. El Espíritu era como un padre amoroso que enseñaba desde adentro, que motivaba por amor en lugar de por miedo. Esto no significaba que los principios morales de la ley habían desaparecido. Significaba que ahora tenían una manera mucho mejor de cumplir esos principios, no por esfuerzo humano, sino por poder divino. Un creyente guiado por el Espíritu naturalmente haría lo que la ley requería, pero lo haría desde el corazón, no desde la obligación externa. Era la diferencia entre un soldado que marcha porque le apuntan con un arma y un soldado que marcha porque ama a su país. El resultado externo podía parecer similar, pero la motivación interna era completamente diferente. Pablo estaba liberando a los Gálatas de la presión agotadora de tratar de ganar la aprobación de Dios siguiendo reglas perfectamente. En lugar de eso, les estaba ofreciendo una vida donde la obediencia fluía naturalmente de una relación íntima con Dios a través de su Espíritu. Era una libertad que no llevaba al caos, sino a una obediencia más profunda y genuina de la que la ley jamás podría producir. El Espíritu no eliminaba los estándares morales, los cumplía de una manera que era imposible bajo el sistema de la ley. Era como la diferencia entre seguir un mapa complicado en un territorio desconocido y tener un guía personal que conoce perfectamente cada sendero. El mapa podía darte la información correcta, pero el guía personal podía llevarte por el camino exacto que necesitabas en cada momento específico. La ley era como el mapa, útil pero limitado. El Espíritu era como el guía personal, vivo, presente, conocedor de cada situación particular y capaz de dar dirección específica para cada circunstancia única que enfrentaba el creyente. Pablo pasó a hacer algo que debió haber sido doloroso, pero necesario. En los versículos 19 al 21, expuso sin misericordia lo que producía la naturaleza caída. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Era como un médico que tenía que mostrar a su paciente exactamente qué tan grave era su enfermedad antes de poder ofrecer la cura. Pablo no estaba siendo morboso o sensacionalista. Estaba siendo honesto sobre la realidad de la naturaleza humana sin Dios. Esta lista no era aleatoria. Pablo había organizado cuidadosamente estos pecados en categorías que mostraban cómo la carne corrompía cada área de la vida humana. Primero venían los pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego los pecados religiosos, idolatría, hechicerías. Después los pecados sociales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Finalmente los pecados de autoindulgencia, borracheras, orgías. Era un retrato completo de cómo la carne podía arruinar las relaciones íntimas, la vida espiritual, las conexiones sociales y el cuidado personal. Pablo quería que los Gálatas entendieran que estos no eran errores ocasionales o debilidades menores. Eran las obras características, las producciones naturales, los frutos inevitables de una vida controlada por la carne. Una persona que viviera según la carne no podía evitar producir estas cosas, así como un árbol malo no puede evitar producir frutos malos.
Era importante entender que Pablo no estaba describiendo los pecados de personas particularmente malvadas. Estaba describiendo lo que cualquier persona haría naturalmente si permitiera que la carne tuviera el control total de su vida. Cada una de estas obras representaba una forma diferente en que la carne destruía la vida humana y las relaciones que Dios había diseñado para ser fuentes de alegría y bendición. Los pecados sexuales corrompían la intimidad que debía ser hermosa y sagrada. Los pecados religiosos dirigían la adoración hacia cosas creadas en lugar del Creador. Los pecados sociales destruían la comunidad y la armonía que Dios quería para su pueblo. Los pecados de autoindulgencia convertían los placeres legítimos en ídolos destructivos. Pablo estaba mostrando que la carne no era simplemente una tendencia hacia algunos errores menores. Era una fuerza sistemáticamente destructiva que arruinaba todo lo que tocaba. No había área de la vida humana que la carne no pudiera contaminar y corromper cuando se le daba rienda suelta. Al final del versículo 21, Pablo agregó una advertencia que debió haber helado la sangre de cualquiera que la escuchara, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta no era una observación casual o una sugerencia amigable. Era una declaración profética con el peso de la eternidad detrás de ella. Pablo estaba diciendo que había consecuencias eternas para las decisiones temporales. No estaba hablando de personas que ocasionalmente luchaban con estos pecados o que fallaban y se arrepentían. Estaba hablando de personas que practicaban estas cosas como un estilo de vida, que las habían convertido en la característica definitoria de su existencia. La palabra practican implicaba un patrón continuo, una manera habitual de vivir, una identidad formada alrededor de estos comportamientos. Pablo había dado esta advertencia antes, así que no era algo nuevo o impulsivo. Era una verdad que había estado enseñando consistentemente porque entendía que algunas personas necesitaban escuchar las consecuencias claras de sus decisiones. El reino de Dios no era simplemente un lugar agradable donde todos querían ir eventualmente. Era un reino con ciudadanos específicos, con una cultura específica, con valores específicos. Las personas que vivían en oposición completa a esa cultura no podían simplemente aparecer un día y esperar ser bienvenidas. Era como alguien que había pasado toda su vida odiando la música, tratando de mudarse a una ciudad donde todo giraba alrededor de la música. La incompatibilidad era total. Pablo no estaba siendo cruel o exclusivo. Estaba siendo realista sobre la naturaleza del reino de Dios y la naturaleza de las personas que vivían para la carne. Era una advertencia motivada por amor, diseñada para despertar a las personas antes de que fuera demasiado tarde. Esta advertencia no era para aterrorizar a los creyentes genuinos, sino para sacudir a aquellos que habían comenzado a pensar que podían vivir como querían sin consecuencias eternas. Pablo entendía que algunos de los gálatas podían estar siendo influenciados por maestros que les decían que la gracia de Dios cubría todo sin requerir ningún cambio de vida. Esta advertencia era su manera de aclarar que aunque la salvación era por gracia, la evidencia de esa salvación se veía en una vida transformada. No era que las buenas obras ganaran la salvación, sino que la salvación genuina inevitablemente producía buenas obras y alejaba a la persona de las obras de la carne. Pablo había expuesto la oscuridad de la carne con una honestidad brutal, pero no lo había hecho para deprimir o desanimar a los gálatas. Lo había hecho para preparar el escenario para una revelación mucho más gloriosa. Después de mostrar lo peor de lo que la humanidad podía producir, estaba listo para mostrar lo mejor de lo que Dios podía crear. Era como un artista que primero pinta el fondo oscuro de un cuadro para que los colores brillantes que vienen después resalten con mayor intensidad. Pablo sabía
que no se puede apreciar completamente la luz hasta que has experimentado la oscuridad. No puedes valorar la salud hasta que has conocido la enfermedad. No puedes entender la gracia hasta que has comprendido la depravación. Los Gálatas necesitaban ver el contraste completo entre las dos naturalezas para entender exactamente lo que estaba en juego en su vida espiritual. No era simplemente una cuestión de ser una persona un poco mejor o un poco peor. Era la diferencia entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre el cielo y el infierno. Pablo había mostrado que las obras de la carne no eran simplemente comportamientos inadecuados que necesitaban ser corregidos. Eran evidencias de una naturaleza corrupta que necesitaba ser reemplazada completamente. No se podía reformar la carne, no se podía educar, no se podía mejorar gradualmente. Tenía que morir para que algo completamente nuevo pudiera nacer. Esta muerte y resurrección no era solo una metáfora bonita, era una realidad espiritual que cada creyente tenía que experimentar. Pablo estaba preparando a los Gálatas para entender que la vida cristiana no era simplemente añadir algunas cosas buenas a su vida anterior. Era recibir una vida completamente nueva que produciría frutos completamente diferentes. El contraste que había establecido no era para desanimar, sino para mostrar la magnitud de la transformación que Dios quería hacer en cada vida humana. Era para que entendieran que el cambio que Dios ofrecía no era superficial o temporal, sino radical y eterno. Pablo había pintado el cuadro más oscuro posible de la naturaleza humana, porque quería que la luz del Espíritu brillara con mayor intensidad cuando la revelara. Era como encender una vela en una habitación completamente oscura. El contraste hace que esa pequeña luz parezca increíblemente brillante y poderosa. Los Gálatas habían estado viviendo en la oscuridad de la carne durante tanto tiempo que habían comenzado a pensar que era normal. Pablo quería prepararlos para experimentar algo tan diferente, tan transformador, tan sobrenatural, que cambiaría para siempre su comprensión de lo que significaba estar vivo. Después de pintar el cuadro oscuro de las obras de la carne, Pablo se preparaba para revelar algo glorioso. En el versículo 22 cambió completamente el tono, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Era como si hubiera abierto una ventana al cielo y permitido que la luz divina inundara la habitación. No dijo los frutos, sino el fruto, porque todas estas cualidades venían como un paquete completo de una sola fuente. No era que el Espíritu produjera amor en una persona, paciencia en otra y paz en una tercera. El Espíritu producía todo su fruto en cada creyente, como un solo árbol que da diferentes tipos de frutos de la misma raíz. Pablo sabía que los Gálatas habían estado luchando durante años, tratando de desarrollar estas cualidades por sí mismos. Habían intentado ser más amorosos, más pacientes, más bondadosos, pero siempre terminaban frustrados por sus fracasos. Ahora Pablo les estaba mostrando que habían estado tratando de hacer lo imposible. Estas virtudes no eran proyectos de mejoramiento personal, eran manifestaciones sobrenaturales de la vida de Dios. Era como tratar de producir luz frotando dos palos cuando lo que realmente necesitabas era conectarte a una fuente de electricidad. El amor que el Espíritu producía no era el amor emocional e inconsistente de los humanos. Era el amor estable, sacrificial, incondicional de Dios mismo. El gozo no era felicidad que dependía de las circunstancias. Era una alegría profunda que venía de conocer tu identidad en Cristo. La paz no era simplemente la ausencia de conflicto. Era una tranquilidad interna que permanecía firme incluso en medio de las tormentas. Cada elemento de este fruto llevaba el sello distintivo de lo divino. Era perfecto, constante, sobrenatural. Pablo estaba revelando que cuando el Espíritu venía a vivir en una persona,
no venía con las manos vacías. Traía consigo todo el carácter de Dios y comenzaba a manifestarlo en la vida del creyente de manera natural y progresiva. Pablo terminó su descripción del fruto con una declaración que debió haber dejado sin palabras a cualquier judío devoto que la escuchara. En el versículo 23 agregó: «Contra tales cosas no hay ley». Era una declaración revolucionaria que cambiaba completamente la relación entre el creyente y la ley moral. Pablo estaba diciendo que cuando el Espíritu producía su fruto en una vida, esa vida automáticamente cumplía todo lo que cualquier ley podía requerir, y además lo superaba. Era como un estudiante que no solo pasa el examen, sino que obtiene puntuación perfecta sin siquiera estudiar, porque ya sabía todo el material de memoria. La ley había sido dada para restringir el mal comportamiento, para poner límites a los impulsos pecaminosos, para decirle a la gente qué no debían hacer. Pero nunca hubo una ley contra el amor, nunca hubo una regulación contra la bondad, nunca hubo una restricción contra la paciencia. Era imposible tener demasiado de cualquiera de estas virtudes. Pablo estaba mostrando que la vida en el Espíritu no solo cumplía la ley, sino que la trascendía completamente. Era como la diferencia entre un prisionero que obedece las reglas de la cárcel porque tiene que hacerlo, y un ciudadano libre que naturalmente hace lo correcto porque es su naturaleza. El fruto del Espíritu era evidencia de una libertad tan completa que hacía innecesaria cualquier ley externa. Era la libertad de ser exactamente lo que Dios había diseñado que fueras desde el principio. No había conflicto entre esta libertad y la moralidad. Al contrario, esta libertad producía la moralidad más elevada que era posible. Era libertad para hacer lo correcto, no libertad para hacer lo incorrecto. Pablo estaba estableciendo que los creyentes habían entrado en un reino donde las leyes externas eran innecesarias, porque las leyes internas del Espíritu eran mucho más poderosas y efectivas. En el versículo 24, Pablo reveló una de las verdades más fundamentales sobre la vida cristiana. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dijo que estaban en el proceso de crucificar la carne o que necesitaban crucificarla, sino que ya la habían crucificado. Era un evento completado, una realidad espiritual tan definitiva como la crucifixión histórica de Jesús en el Calvario. Pablo estaba explicando que cuando alguien se convertía en cristiano, no solo recibía vida nueva, su vida vieja moría de manera real y permanente. Esta no era una muerte gradual o parcial, era una ejecución completa e inmediata. La crucifixión era la forma de muerte más definitiva que el mundo romano conocía. No había manera de sobrevivir a ella, no había posibilidad de resurrección natural, no había vuelta atrás. Cuando Pablo usaba esta imagen, estaba comunicando que la muerte de la vieja naturaleza era igual de final y completa. Los gálatas necesitaban entender que no estaban luchando contra un enemigo que podía ser reformado o educado. Estaban celebrando la muerte de un enemigo que ya había sido ejecutado. La carne con sus pasiones y deseos había sido clavada en la cruz junto con Cristo. Esto significaba que ya no tenía derecho legal sobre sus vidas, ya no tenía autoridad para gobernar sus decisiones, ya no tenía poder para controlar su destino. Era como un dictador que había sido derrocado y ejecutado. Podía haber algunos rebeldes que seguían causando problemas en su nombre, pero el régimen mismo había terminado para siempre. Pablo quería que los gálatas vivieran desde esta realidad, no desde sus sentimientos o experiencias temporales. Cuando la carne parecía estar viva y activa, era solo un eco del pasado, no una realidad presente. Era importante que entendieran esta verdad porque cambiaba completamente su enfoque en la vida cristiana. Ya no se trataba de matar algo que estaba vivo, sino de mantenerse firmes en una victoria que ya había sido ganada. Pablo continuó en el versículo 25
con una declaración que conectaba la nueva vida recibida con la nueva vida vivida. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Era una conexión lógica pero profunda. Si realmente habías recibido vida espiritual, entonces esa vida debía manifestarse en tu manera de caminar día a día. No era suficiente haber nacido del Espíritu en un momento del pasado. Era necesario caminar en el Espíritu como un estilo de vida continuo. Era como la diferencia entre tener electricidad conectada a tu casa y realmente encender las luces. La conexión estaba hecha, el poder estaba disponible, pero tenías que tomar la decisión consciente de usarlo momento a momento. Pablo entendía que muchos de los gálatas habían experimentado un nuevo nacimiento genuino, pero no estaban viviendo desde esa nueva realidad. Seguían caminando como si la vieja naturaleza tuviera autoridad sobre ellos, como si el espíritu fuera solo un huésped temporal en lugar del nuevo dueño de su vida. Esta desconexión entre la vida recibida y la vida vivida era la fuente de mucha frustración y derrota espiritual. Era como tener una cuenta bancaria llena de dinero, pero seguir viviendo como un indigente porque no sabías que el dinero estaba disponible. El Espíritu no era solo la fuente de vida eterna en el futuro, era la fuente de poder transformador en el presente. Cada momento del día, cada decisión que enfrentaban, cada relación que tenían, podía ser energizada por la misma vida divina que había creado el universo. Pero esto requería una elección consciente, una decisión deliberada de caminar en el poder que habían recibido. Pablo no estaba añadiendo una carga extra a la vida cristiana, estaba mostrando cómo acceder a los recursos que ya estaban disponibles. Era una invitación a vivir desde la abundancia en lugar de vivir desde la escasez. En el versículo 26, Pablo atacó directamente uno de los problemas más destructivos en las comunidades cristianas. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La vanagloria era como un cáncer silencioso que destruía la autenticidad de la vida espiritual desde adentro. Era la necesidad constante de ser reconocido, admirado, considerado superior a otros. Pablo sabía que este problema era particularmente peligroso en las iglesias porque se disfrazaba fácilmente de espiritualidad. Las personas podían competir sobre quién era más santo, quién tenía más dones espirituales, quién entendía mejor la Biblia, quién servía más a Dios. Era una competencia religiosa que destruía la hermandad que el Evangelio había creado. La vanagloria era evidencia de que alguien seguía viviendo según los valores de la carne, donde todo se trataba de posición, reconocimiento y estatus personal. Pero en el reino del Espíritu, estos valores no tenían lugar. El Espíritu no producía orgullo, producía humildad, no creaba competencia, creaba cooperación, no generaba la necesidad de ser mejor que otros, generaba el deseo de servir a otros. Pablo estaba advirtiendo a los gálatas que la vanagloria era incompatible con la vida en el Espíritu. Era como tratar de mezclar aceite y agua. Simplemente no podían coexistir. Cuando el Espíritu controlaba una vida, esa persona naturalmente perdía la necesidad de impresionar a otros o de competir por reconocimiento. Encontraba su identidad y seguridad en Cristo, no en las opiniones de otras personas. Esta libertad de la vanagloria era una de las bendiciones más grandes de la vida cristiana, porque liberaba a las personas para ser genuinas, auténticas, vulnerables. Ya no tenían que mantener una imagen perfecta o fingir que tenían todo bajo control. Podían simplemente ser ellos mismos y confiar en que su valor venía de su relación con Dios, no de sus logros o su reputación. Pablo había mencionado en el mismo versículo el problema de irritar a otros. Y esto revelaba otra característica de la vida transformada por el Espíritu. Cuando alguien vivía realmente en el poder del Espíritu, perdía naturalmente el impulso de provocar conflictos innecesarios con otros creyentes.
La provocación era una manifestación de la carne que buscaba dominación, control o simplemente la satisfacción perversa de hacer que otros se sintieran incómodos. Era como un niño inmaduro que disfruta molestando a sus hermanos solo para ver su reacción. Pero el Espíritu producía una madurez que eliminaba este tipo de comportamiento infantil. Una persona llena del Espíritu naturalmente buscaba la paz, la armonía, la edificación mutua. No necesitaba ganar cada argumento. No tenía que demostrar que siempre tenía la razón. No sentía la compulsión de corregir cada error que veía en otros. Esto no significaba que se volvía pasiva o que nunca confrontaba el pecado. Significaba que sus motivaciones cambiaban completamente. Ya no confrontaba para ganar o para humillar. Confrontaba para restaurar y para ayudar. Ya no provocaba para crear conflicto. Actuaba para crear unidad. Era la diferencia entre un cirujano que corta para sanar y un sádico que corta para lastimar. Ambos usan cuchillos, pero sus intenciones son completamente opuestas. El Espíritu enseñaba a los creyentes cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo pasar por alto una ofensa, cuándo defender la verdad y cuándo demostrar gracia. Esta sabiduría sobrenatural eliminaba la mayoría de los conflictos innecesarios que plagaban muchas comunidades cristianas. Las personas aprendían a pelear las batallas correctas por las razones correctas en los momentos correctos. La tercera característica negativa que Pablo mencionó era la envidia, y esta era quizás la más destructiva de todas. La envidia era como un ácido que corroía el alma desde adentro, haciendo imposible celebrar los éxitos de otros o encontrar contentamiento en la propia vida. Era el pecado que convertía las bendiciones de otros en fuentes de amargura personal. Pablo sabía que la envidia era particularmente problemática en las comunidades religiosas, donde las personas podían envidiar los dones espirituales de otros, su popularidad, su éxito en el ministerio o simplemente su aparente cercanía con Dios. La envidia era evidencia de que alguien había perdido de vista su propia identidad en Cristo y estaba midiendo su valor por comparación con otros. Pero el fruto del Espíritu producía una satisfacción interna tan profunda que hacía innecesaria cualquier comparación. Cuando sabías quién eras en Cristo, cuando entendías el amor incondicional de Dios por ti, cuando reconocías que tenías todo lo que necesitabas para la vida y la piedad, la envidia simplemente no podía echar raíces en tu corazón. Era como tratar de plantar semillas en concreto. Simplemente no había terreno fértil para que creciera. El Espíritu enseñaba a los creyentes a celebrar genuinamente los éxitos de otros, a encontrar gozo en las bendiciones que Dios daba a sus hermanos, a ver el cuerpo de Cristo como una familia donde el éxito de uno era el éxito de todos. Esta libertad de la envidia era una de las evidencias más claras de la transformación espiritual genuina. Era imposible fingirla o producirla por esfuerzo humano. Solo el Espíritu podía crear esta generosidad de corazón que se alegraba sinceramente cuando otros prosperaban. Era una manifestación del amor divino que buscaba el bien de otros, incluso cuando eso significaba que ellos tenían algo que tú no tenías. Pablo había llevado a los Gálatas en un viaje completo a través de Gálatas 5, y ahora llegaba a la síntesis final de todo lo que había enseñado. Había comenzado hablando de la libertad cristiana. Había mostrado la guerra entre la carne y el Espíritu. Había revelado el fruto del Espíritu. Y ahora había eliminado los últimos vestigios de la vida carnal, la vanagloria, la provocación y la envidia. Lo que quedaba era la demostración perfecta de que la verdadera libertad cristiana no conducía al caos moral, sino a la santidad genuina. Esta era la respuesta definitiva a todos los críticos que decían que la enseñanza de Pablo sobre la gracia llevaría a las personas a vivir sin restricciones morales. Pablo había demostrado exactamente lo opuesto, que solo la gracia podía producir la moralidad verdadera. La ley había tratado de controlar el comportamiento desde afuera, pero había fracasado
porque no podía cambiar el corazón. El Espíritu trabajaba desde adentro, transformando los deseos, renovando la mente, cambiando la naturaleza misma de la persona. El resultado era una vida que cumplía automáticamente todo lo que la ley había requerido, pero lo hacía desde el amor en lugar del miedo, desde la libertad en lugar de la compulsión, desde la nueva naturaleza en lugar del esfuerzo de la vieja naturaleza. Era la libertad para ser exactamente lo que Dios había diseñado que fueras desde la creación. No era libertad para pecar, sino libertad del pecado. No era libertad para hacer lo que quisieras, sino libertad para querer hacer lo correcto. Era la restauración completa de la imagen de Dios en el ser humano, no por obras o esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios manifestada a través del poder transformador del Espíritu Santo. Gálatas 5 terminaba con esta demostración gloriosa de que el Evangelio no solo salvaba a las personas del castigo del pecado, sino que las transformaba para reflejar el carácter mismo de Dios en sus vidas diarias. Si este viaje a través de Gálatas 5 ha tocado tu corazón y ha cambiado tu perspectiva, no te quedes con esta verdad solo para ti. Dale clic al botón de suscripción para que puedas continuar descubriendo los tesoros escondidos en la palabra de Dios junto a nosotros. Y si conoces a alguien que necesita experimentar esta libertad y transformación que solo Cristo puede dar, comparte este video. Nunca sabes cómo Dios puede usar estas verdades para cambiar una vida eternamente. Recuerda, has sido llamado a libertad, una libertad que produce el fruto más hermoso que existe, el carácter mismo de Dios manifestado en tu vida diaria.